Listo. Buenos días, saludos desde el más acá a la gente que en el más allá vea esta grabación, saludos a los acá presentes. Nuestra misión el día de hoy es hacer un ejercicio, muchachos. La verdad es que pensé mucho cómo abordar estas tres sesiones. Pensé primero en darles como teoría y centrarme en lo teórico y ponerles algunos ejemplos, pero luego pensé que dada el limitante, digamos, de tiempo que tenemos en este momento, pues porque son tres sesioncitas, me parece pertinente que hagamos ejercicios. De hecho, ejercicios así, como el que les acabo de mandar. Son 16 preguntitas, tiene texto uno y 2, es de un examen real. Entonces, digamos como que esa es mi intención para estas tres sesiones. Espero que estén de acuerdo. ¿Les parece bien que hagamos ejercicios? Cada semana les traería un ejercicio más o menos similar al que vamos a hacer hoy. Y pues obviamente socializando nos vamos a encontrar con elementos teóricos que indudablemente vamos a parar en medio de la socialización para abordar. Entonces la idea es que lo hagamos más práctico que teórico. Igual yo creo que es lo que necesitan, ¿no? Para que reconozcan la prueba, cómo preguntan, cómo es la vaina, qué es eso del excepto, cómo así que preguntas de texto uno y 2, todas esas cositas, si de pronto están muy principiantes en este proceso del examen de admisión. Hay otros por ahí que yo sé que tienen cancha, pero bueno, la idea es que hagamos eso. Hace rato que estoy diciendo que me voy a presentar, entonces me presento para los que no me conozcan. Mucho gusto, mi nombre es Sara Ospina, como les había contado en el grupo, yo soy la creadora, fundadora de CLUDA. CLUDA es un preuniversitario que justamente ahorita puse un estado en WhatsApp, que más que un preuniversitario es, o al menos esa es mi intención, es una casita, un lugar seguro para construir conocimiento en torno a la Universidad de Antioquia. Yo creo que tenemos una misión muy clara y es contribuir con que la educación superior pública sea realmente pública, es decir, para todos. Sabemos que hay muchos limitantes, que muchos de ustedes no se prepararon, sea con nosotros, sea con cualquier otro preuniversitario, si no se prepararon por cuestiones que tienen que ver con lo económico, algunos porque nos cogió la tarde, somos colombianos, o están en otro preuniversitario y quisieron venir a ver qué les decíamos. Sea como sea, nos alegra mucho dar este espacio gratuito para ustedes, más digamos, tan cercanos al examen de admisión. Ojalá que lo que abordemos en estas tres semanitas realmente les cale, les quede en su mentecita y les pueda ayudar ese día en el examen de admisión. Esa es como nuestra intención. Rápidamente les cuento, soy filóloga hispanista, egresada de la Universidad de Antioquia. El ser egresada de la Universidad de Antioquia me permite decirles que están haciendo lo correcto. Es un sueño completamente válido y noble. La alma mater, mi alma mater, es un gran lugar, es una universidad maravillosa, un espacio maravilloso para formarnos integralmente. Yo me formé ahí. Y pues el ser filóloga hispanista es algo muy particular, no vemos muchos por estas tierras, en realidad en ninguna tierra es que hayan muchos, pero bueno, digamos que tengo una formación profesional que me permite darles clase aquí. Además llevo 5 años, más de 5 años trabajando con preuniversitarios, y pues 3 años larguitos, 3 años y medio tiene ya CLUDA, nuestra propuesta de preuniversitario. Entonces, pues nada, créanme que tengo buena experiencia, digamos, con este proceso y toda la disposición de que ustedes aprendan cositas de esa experiencia que tengo en estos días. Ya, les dije que era una presentación breve, nada de traer 10 datos particulares sobre mí o alguna de las presentaciones creativas que suelo hacerles en el preuniversitario. Solo sepan que me llamo Sara Ospina, que soy filóloga hispanista y que tengo toda la disposición del mundo de que aprendamos mucho en este semestre. Isa, y este semestre estoy más esquizofrénica que nunca. Ya voy en la parte de disociar, pero es algo común en la competencia lectora. Yo creo que las personas que nos preparamos para competencia lectora disociamos, somos esquizofrénicos porque es que hay que hablar mucho con uno mismo para argumentarse por qué una respuesta es correcta o por qué una respuesta es incorrecta. Yo creo que eso es algo normal. ¿Sí o qué? Me van a decir que no, ustedes se han preparado, han hecho algún ejercicio. Uno es ahí como, bueno, no es la A porque esto, no es la B porque esto. Es como que hubiesen muchas voces a nuestro alrededor. Bien, Gina, cuéntanos. Buenos días, profe. Muchas gracias por este espacio. Le quería hacer una preguntita, quizás me estoy adelantando un poco, pero cuando yo me preparé para mis ICFES, nos dieron unos tips sobre, por ejemplo, cuando son textos muy largos, dijeron sobre leer la pregunta primero
y después buscar en el texto pues la respuesta. O sea, imagínese que uno se encuentra con textos de 5, 6, 10 párrafos incluso, entonces uno está corriendo y de pronto me preguntaba si usted iba a cubrir de pronto esos tips de lectura rápida y de pues de encontrar esa respuesta. Hay algunas estrategias que podemos utilizar, pero esa estrategia, Gina, que pones en particular es una estrategia muy adecuada para el ICFES, pero tal vez no tan adecuada para el examen de la Universidad de Antioquia. Te voy a explicar por qué. Porque la estructura de la prueba ICFES tiene más o menos 5, máximo 6 preguntas por texto, ¿cierto? Entonces, si tú lees las preguntas y luego te vas al texto, va a ser mucho más fácil rastrear dónde las puedes encontrar. Pero resulta que la Universidad de Antioquia usualmente tiene como mínimo 15 preguntas por texto. Entonces, si tú lees las 15 preguntas y luego te vas al texto, estás gastando más tiempo. ¿Por qué? Porque una de las grandes falencias que tenemos en nuestros procesos de lectura, seamos realistas muchachos con nuestros procesos de lectura, por favor, una de las grandes falencias que tenemos en nuestros procesos de lectura es la retención. No tenemos muy buena memoria a corto plazo porque es que la canción de Mis ojos llora por ti es muy larga y hay cosas más importantes para dejar en el cerebro que otras cosas, ¿cierto? Entonces no somos tan buenos para retener. Las posibilidades de que tú te acuerdes de las 15 preguntas, a veces es un solo texto, de las 40 preguntas que te van a hacer sobre ese texto es muy poco probable. Entonces mira que gastas tiempo leyendo las preguntas, luego leyendo el texto y luego volver a leer las preguntas para responderlas. Entonces, digamos que no es la estrategia más adecuada para el examen de la Universidad de Antioquia por la estructura del examen, pero puedes tomar una especie de rastreo diferente como estrategia. ¿Cuál podría ser una estrategia, digamos, válida para lo que tú estás diciendo? No es que leas las preguntas antes de leer el texto, sino que mientras que lees el texto te aventures a pensar dónde puede haber una pregunta, como una especie de predicción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es muy común que me pregunten por los pronombres en relación a qué hacen referencia. Ello en el texto hace referencia a, esto en el texto hace referencia a, aquel en el texto hace referencia a. Entonces, si tú ves un tipo de palabrita así, la resaltas, ¿cierto? Eso es una deixis, y si no, que no quería decirles deixis para no complicarles la vida. Pero si tú ves un tipo de palabra así, la resaltas, porque es probable que te pregunten por ello, ¿cierto? O si hay una palabra desconocida, la puedes resaltar porque también puede haber probabilidad de que te pregunten por ello. Cositas como de ese tipo. No puedo asegurarte que las preguntas van a ir en ese sentido, pero entre más conozcas exámenes, entre más veas ejercicios, yo creo que tienes más conocimiento de qué te podría preguntar o no la universidad y ese rastreo sería más válido para la Universidad de Antioquia porque como son tantas preguntas, mirar las preguntas reales te puede gastar mucho tiempo. Entonces, digamos que es válida la estrategia. Para el ICFES, yo creo que más que la estrategia es el modo de proceder, pero para el examen de la Universidad de Antioquia, esa sería una estrategia más pertinente. Listo. ¿Sé si en la U se puede usar resaltador? Depende de quién, del cuidador de aula, muchachos. Ustedes van a estar probablemente con dos viejitos, son datos y hay que darlos, con dos viejitos en el aula, a veces son muy buena gente, a veces no tanto. Entonces, yo que les recomiendo respecto al uso de resaltadores, cúrense en salud. Cuando lleguen al aula, ojalá lleguen temprano, le dicen al profesor, profe, a mí me hace mucha falta el resaltador para la parte de competencia lectora. Los puedo sacar, si quiere, mírelos, no tienen nada extraño, pero pues realmente los necesito. Si el mancito o la muchacha, perdón, la señora, se pasan de mala clase y le dicen, no, usted dice, ah, bueno, señor, y resalta con el lápiz, ¿cierto? Pero si le dicen que sí, está ganando. Y es mejor que usted pregunte a que saque el resaltador y se gane el grito en pleno examen, porque eso nos altera, ¿cierto? Y tenemos que estar en un mar de calma y tranquilidad para responder. Entonces, respecto a los resaltadores, mi consejo es pregunten, listo. Y ojalá, sí, definitivamente madruguen un poquito, no lleguen a las en punto, no lleguen 10 minutos tarde, eso los puede indisponer mucho. Yo alguna vez llegué a un examen de admisión corriendo como una loca, me tocó ir desde Barranquilla hasta el 19 corriendo como una loca y no fui capaz de reponerme en toda la prueba porque estaba muy alterada. Entonces, ojalá puedan llegar tempranito y en calma a la prueba. Yo sé que tienen muchas dudas, que tienen muchas inquietudes y vamos a tener espacio para resolverlas, pero ¿les parece si comparto el ejercicio y empezamos? Muchachos, la dinámica va a ser leer el texto todo, yo lo leo, ustedes lo van siguiendo, ya tienen las diapositivas, en el grupo yo les envié las diapositivas, las van a necesitar también para responder porque el procedimiento correcto es volver sobre el texto cuando nos hacen una pregunta, ahorita lo vamos a mirar.
y vamos a hacer un análisis textual. Lo primero que vamos a hacer es un análisis textual porque creo que de la primera enseñanza que les quiero dejar en este proceso es que hay que conversar con el texto. Cuando usted quiere salir con una muchacha, con un muchacho, con su crush, usted tiene que empezar a piropearlo, a conquistarlo, al menos saludarlo, ¿cierto? Usted quiere salir con ese texto, usted quiere tener una relación amable con ese texto. Entonces, lo primero que tiene que hacer es conversar con él un ratico, ¿cierto? Saludarlo, echarle ahí un piropito. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que conversar con el texto. Aquí es donde lo que dijo Isa de que soy esquizofrénica cumple toda la razón del caso. Vamos a ver qué es lo que vamos a conversar con el texto, pero para eso primero leemos. ¿Listo? Sofía, ahorita busco a Chente. Si está por ahí, loco, es que no sé dónde está. Es que como está Juli por ahí, papá mata a mamá y entonces no me volteé a mirar. Espérenme pues. Sí, si quiere le vendí un postre, no sé, tengo una conversación chévere con el texto. Muchachos, ¿me confirman porfa si tienen en pantalla las diapositivas? ¿Desde cuándo somos Power Rangers? Yo no sé desde cuándo somos Power Rangers. Lo que pasa es que no quería robarte derechos de autor, Tere. Tú eres la de las pirañas. Ay, te extraño. Eso me hace pensar en que te extraño. El otro que ya somos tiburones rosados. También somos tiburones rosados. Ahí vamos cambiando. Para los que no entiendan, muchachos, son chistes internos de preuniversitarios, pues de semestres pasados y venideros al parecer. Listo, diapositivas en pantalla. Melos, va. Manos a la obra, señores y señoritas, dice así. Texto 1. Cuenta Thomas Mann que la mitad de la belleza destinada a los humanos le fue concedida al joven José, hijo de Jacob, y que la otra mitad fue repartida entre el resto de la especie. Las gentes peregrinaban de muy lejos para ir a ver ese joven modesto y misterioso que apacentaba las ovejas de su padre en los campos de Lebrón. Sin embargo, también cuenta el novelista que, si se lo miraba bien, José tenía los lóbulos de las orejas un poco más abultados de lo conveniente. Todo para agregar que esa imperfección lo hacía más agradable, ya que el que juzga la belleza necesita tener siempre algo que perdonar. Esa es una de las ideas poderosas del arte moderno. Un poco de imperfección mejora las cosas. Hay pueblos en los que está prohibido hacer cosas perfectas. Siempre hay que dejar algún hilo suelto en los tejidos, algún verso cojo en los poemas, alguna piedra sin pulir en la bóveda, alguna disonancia en la música. Baudelaire, dicen, pulía mucho los versos, pero al final malograba voluntariamente alguno, dañaba la medida, la cadencia, para producir la sensación de espontaneidad y de vaga torpeza. Tendemos a pensar que las artes son el reino de la belleza, de la armonía y del orden, pero basta mencionar esas propiedades para que surjan y nos asalten sus contrarias, de modo que el arte se convierte también en el refugio de la fealdad, de la discordia y del caos. Monstruos, criaturas deformes, crímenes, pesadillas y apocalipsis llenan también sus horizontes, porque, aunque belleza y fealdad no sean la misma cosa, inevitablemente marchan juntas, y no se puede decir que más de la una sea menos de la otra, porque el problema no es cuantitativo, pertenece siempre al orden de las cualidades. Tal vez no hay nada sobre lo cual se haya discutido más, pero la belleza, que tanto apreciamos y buscamos en la vida y en el arte, sigue siendo algo muy difícil de definir. Lo pensamos como algo deseable, infinitamente conveniente y placentero, pero más de una vez se nos recuerda que puede ser fuente de conflicto y de aflicción. En realidad, la belleza tiene menos que ver con la armonía que con la intensidad, y por eso lo bello puede ser amenazante. Rilke incluso escribió que lo bello es esa forma de lo terrible que todavía podemos soportar. Otro poeta nos dejó esta plegaria: Dios mío, que no haya tanta belleza. Desde el comienzo de los tiempos, todo el caudal del mito estuvo lleno de elementos perturbadores. Hay algo en las mitologías que tiende a lo monstruoso, esos cuerpos de humanos ensamblados en cuerpos de animales, esas alas de pájaros de los ángeles, esas colas de peces de las sirenas, ese torso de humano del minotauro, esos cascos solípedos de los flechadores centauros, esa cabellera de Medusa, donde cada cabello puede silbar y morder, están lejos de una pasible idea de lo bello. Y lo mismo podemos decir de los mitos del Indostán y de los pueblos nativos de nuestra América. Están hechos para hacernos creer en la verdad de aquella frase que se atribuye a Baudelaire: lo feo puede ser hermoso, lo bonito nunca. Todo el arte moderno ha sido un esfuerzo por encontrar belleza allí donde nos dijeron que no estaba.
Y creo que también fue Thomas Mann quien dijo que la cultura no es más que la lenta y benéfica incorporación de lo monstruoso y de lo sombrío en el culto de lo divino. El texto es de William Ospina. Muchachos, escogí este texto por dos razones. Primero, porque en el curso oficial del preuniversitario lo estamos trabajando con una actividad que los invito a hacer porque me parece una muy buena forma de repasar, que es la actividad de pregunta. ¿Qué implica la actividad de pregunta? Que ustedes mismos creen las preguntas para el texto, intentando simular un examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Entonces lo estaba haciendo recientemente y me pareció un texto muy adecuado porque es una de las temáticas comunes de la Universidad de Antioquia. Hay ciertas temáticas que han salido recurrentemente en los exámenes de admisión y entonces es bueno que ustedes lean textos sobre eso, que hagan ejercicios sobre eso, porque eso los puede, digamos, como poner en un entorno cultural cercano a los temas. Además del arte, ¿qué otros temas son recurrentes en el examen de la Universidad de Antioquia? La educación es un tema, los procesos cognitivos como memoria, inteligencia, conocimiento, la historia, sobre todo historia de Colombia, aunque no ha salido recientemente. Bien, la metalingüística, es decir, los textos que hablan sobre la propia lengua, el origen de una palabra, por qué hablamos, no sé, ese tipo de cosas que se preguntan por los procesos lingüísticos y comunicativos. La lectura es un tema común, que cómo es leer, que quién escribe, que la industria editorial yo no sé qué, todo lo que tiene que ver con el proceso de lectura es un tema bastante común. Y otro que de pronto es particular es el fútbol. El fútbol también, hay como 5 o 6 exámenes que hablan sobre fútbol. Entonces es importante que ustedes sepan eso, que hay algunas temáticas comunes a la Universidad de Antioquia, porque pues si por estos días van a leer, intenten enfocar sus lecturas a ese tipo de temáticas. Andrea me hace una pregunta súper importante y es si recomiendo leer el texto 2 veces mínimo antes de responder. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo deberíamos leer 2 veces? No, no, lo que yo les recomiendo es que lo lean de una forma muy consciente, muy detenida, o sea, que se concentren realmente en el texto y que hagan un análisis textual. En vez de leerlo 2 veces, pregúntele cosas al texto y responda así usted mismo. ¿Por qué? Porque lo interioriza, ¿cierto? Si usted está haciendo el proceso cognitivo de buscar una respuesta respecto al texto, lo está interiorizando y ahí ayuda a su memoria. Lo que yo les decía, la memoria a corto plazo en la lectura es uno de los grandes problemas que tenemos en la competencia lectora. Entonces, sería como una especie de paráfrasis y digamos enfocando las preguntas. Ya les voy a decir qué tipo de preguntas le podemos hacer al texto, en esa conversadita, en esa coqueteada que le vamos a pegar al texto. ¿Por qué no les recomiendo leer 2 veces? Porque la universidad tiene muchas preguntas que implica rastrear. Yo no sé si hayan hecho ejercicios o exámenes de la universidad, pero normalmente nos sitúan incluso en un párrafo. La expresión ta en el párrafo tal nos indica que nos ponen el párrafo justamente porque la universidad asume, la universidad plantea que usted se va a devolver al texto. Y hay mucha gente que dice que devolverse al texto no es conveniente porque pierde tiempo, pero muchachos, yo no los quiero ver el otro semestre, vaya al texto. Pues sí los quiero ver, si me toca verlos, bienvenidos sean, pero ¿qué les cuesta ir al texto, muchachos? Realmente es el procedimiento correcto. Yo sé que usted cree que ya lo sabe, que usted recuerda, que yo no sé qué, pero entonces vaya y verifique, como compruebe, como, bueno, sí, aquí está y el texto me lo está diciendo. Entonces, como la universidad, las preguntas de la universidad nos obligan a volver sobre el texto, es conveniente que lo lea solo una vez porque usted realmente no lo va a leer una vez, lo va a leer varias veces, pero que esas siguientes lecturas sean guiadas por las preguntas, para que no lo termine leyendo 200.000 veces, porque pues muy rico, de verdad, bacano, el texto le va a quedar súper claro, pero yo creo que no tenemos el tiempo suficiente para hacer lecturas de más. ¿Cierto? Entonces, una sola vez y hacemos un análisis detenido. Entonces, el texto, muchachos, porque lo elegí, volviendo a lo que les quería decir, lo elegí por el tema de la belleza, es un tema recurrente en el examen de la Universidad de Antioquia y el arte, pues, el arte y la belleza, la estética en general, pero también lo elegí por el autor. William Ospina es un autor bastante querido por la Universidad de Antioquia. Ya hemos tenido varios exámenes de él. ¿Que hay otros autores consentidos por la universidad? Sí. Si usted quiere buscar lecturas de Jaime Alberto Vélez, de Alberto Salcedo Ramos, de Héctor Abad Faciolince,
son autores que recurrentemente han salido en la Universidad de Antioquia. No le puedo asegurar que para el próximo examen vaya a salir un texto sobre él, no podría decirlo, pero sí tienen el tipo de texto que le gusta a la universidad mayoritariamente. De Gabo hay como 3 textos por ahí que salieron en exámenes de admisión, pero pues Isa, ya que me lo preguntas, mi predicción va para allá. En el curso les hice club de lectura de Gabriel García Márquez, porque se cumplen los 10 años de su muerte y Gabo es muy udeoso, ¿cierto? Entonces, esa es una idea suelta que tengo. No les puedo asegurar que vaya a salir un texto sobre Gabo, pero pues es algo interesante, ¿cierto? Son datos y hay que darlos. Bueno, lo cierto del caso es que ay, gracias, Wilmer. Sí, esa es buena porque muchos textos han salido de la agenda cultural. Listo. Entonces, ¿qué les estaba? Ah, bueno, estaba aquí. William Ospina es un autor querido, ya les mencioné otros autores queridos. En el enlace de la carpeta que les compartí ayer, alguno elogió. En la sesión 3, yo les hablo de los autores comunes en la Universidad de Antioquia y les pongo preguntitas que han salido de exámenes y hacemos unas lecturitas corticas sobre ellos. Entonces, si lo quieren ver, por ahí está la grabación. Por ahí tienen un material que pueden utilizar. Listo. Bueno, muchachos, ¿qué le vamos a preguntar al texto? Hola, ¿qué tal? Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Qué más le preguntamos? Gana un poquito. Ah, me estoy quedando sin voz, muchachos, perdón, me estoy quedando sin voz. Se está acabando el semestre y he hablado mucho este semestre. ¿De qué tratas? Me gusta la pregunta de Ramón. Yo la primera pregunta que le haría es, ¿quién eres? ¿Y usted quién es, no? Y ese quién eres va hacia el tipo de texto, ¿cierto? ¿Cuál es la tipología textual? ¿Por qué? Porque dependiendo de esa tipología textual, siguen las otras preguntas que le voy a hacer al texto. Tipologías textuales. ¿Les estoy hablando en otro idioma? Mami, que disculpe. Tipologías textuales. Para la Universidad de Antioquia hay 3 tipologías textuales fundamentales. Texto argumentativo, texto narrativo, texto expositivo. Ojalá tuviera el tiempo de detenerme a decirles así detalladamente qué significa cada tipología, pero les voy a dar como clavecitas para que las reconozcan. El texto narrativo es el texto chismoso, o sea, si usted siente que le están contando un chisme y que usted necesita saber más, no me digan que no son chismosos, ¿qué tienen en común todos los seres humanos que pueblan la faz terrestre? El chisme. Entonces, si usted siente que eso tiene cara de chisme, que usted quiere saber a quién le pasó, qué le pasó, cuándo le pasó, dónde le pasó, por qué le pasó, pues si tiene cara de chisme, probablemente va a ser un texto narrativo, ¿cierto? Los colombianos, ¿será que la otra gente no es? Yo creo que son chismosos pasivos, Gina. Yo creo que sí son chismosos. Bueno, los otros somos más frenteros, a nosotros nos gusta el chisme de frente. A mí mi mamá me dio la vida, pero el chisme me da ganas de vivirla. Ah, que a mí me toca parar una clase para que me cuenten un chisme, yo la paro. Con toda seguridad, ¿cómo me va a quedar a vivir sin ese chisme? Jamás, eso sí, jamás. Que el colombiano es más chismoso que el suizo, sí, sí, no lo voy a negar, eso sí no lo puedo negar. Ay, Tere, la otra semana hacemos cafecito, ¿no quiere entrar? Para una tarea. Bueno, lo cierto del caso es que, ay, sí, Tere nos contaba unas super historias en clase. Paréntesis para los que no entiendan, en el preuniversitario tenemos un espacio que se llama Cafecito con Sara y es un espacio que hacemos una vez al mes, en este semestre lo estamos haciendo una vez al mes, para hablar, simplemente para desahogarnos, salir de lo académico y tener una conversadita. Entonces, a eso nos referimos con el cafecito. Listo, es un espacio de chisme. Bueno, cerrando el paréntesis, muchachos, el texto narrativo como un chisme, ¿cierto? Yo quiero saber más de esa historia, yo necesito saber qué pasó, dónde pasó, a quién le pasó, amplíeme la información, por favor. El texto expositivo es el texto que es como muy estructurado, como muy serio. Si usted siente que el asunto está muy serio, muy técnico, palabras elaboradas, como definiciones, como que lo que me dice no lo puedo alegar, simplemente eso es y ya me está informando y no más, ese sería el texto expositivo, ¿cierto? Ese sería el texto expositivo. Me da información real, información concreta, algo que yo puedo comprobar.
¿cierto? Por medio de los sentidos. Ese es el texto expositivo. Y si usted siente que eso tiene bonche, que le están tirando algo o a alguien, que hay como por ahí una postura, que el autor está diciendo como, vea, eso es lo que yo pienso, bebé, yo no sé usted qué piense, pero yo pienso que ahí habría argumentación. Yo sé que son formas muy básicas de reconocer la tipología textual, pero como estamos bajitos de tiempo, piénselo de esa manera. O es muy estructurado, o me están contando un chisme, o hay bonche. En este caso, ¿ustedes qué creen? Vea, me están citando esto. Lo feo puede ser hermoso, lo bonito nunca. Entonces, ¿qué dicen? Argumentativo, no, bonche. Claro, porque yo podría decir como, ¿cómo se le ocurre? Y entonces, ¿qué pasa con los pispos y las pispas? ¿Ustedes saben qué es un pispo? Esto me acuerda a mi mamá. Cuando uno dice, ay, no, quedó muy pispa. Mi mamá dice, no le diga pispa, que una pispa es un feo arreglado. Un pispo es un feo arreglado. Entonces, como que yo podría controvertir todo lo que me están diciendo en el texto. Sí, han oído de eso, ya saben cómo decirle a la muchacha fea sin que se entere, ay, quedaste muy pispa, mi ex. Sí, sí, pensándolo bien, sí. Lo cierto del caso, muchachos, es que el texto es argumentativo, me está intentando plantear algo. ¿Y el tema cuál es? ¿De qué me está hablando? Como, ¿qué sienten ustedes que es recurrente en todo lo que leímos? La belleza, ¿cierto? Entonces, si es argumentativo y el tema es la belleza, lo que yo me tengo que preguntar para entender el texto es, ¿qué me dice sobre la belleza? ¿Y qué creen ustedes que me está diciendo el texto sobre la belleza? No es perfecto. Que no es perfecta, ajá, que implica algo de imperfección. Yo sé que es la idea de la modernidad, en el texto me lo dicen, esperen, yo les digo dónde. Jeje. Sara, encuéntralo. Muchachos, ayúdenme, ya me perdió. Lo ven el séptimo, creo. No, En donde dice el arte moderno, no, en el octavo. no dice que un poder. Ah, ya, el inicio del párrafo 3. Perdón, yo soy así distraída por naturaleza. Son 3 sesiones y usted va a ver que soy esquizofrénica, que soy distraída, eh, en fin, que tengo un mal humor y me río de mis propios chistes. Espero que me toleren, muchachos. Pero bueno, allá vamos aprendiendo cositas a pesar de. Miren cómo empieza el párrafo 3. Dice, esa es una de las ideas poderosas del arte moderno. Un poco de imperfección mejora las cosas. Yo no puedo decir que esa es la tesis directamente, que esa es la postura del autor, porque no tiene el tema de la belleza. Me dice mejora las cosas. Y porque no es una idea propiamente del autor, es una idea del arte moderno. Pero la cosa va por allá. Si tenemos que plantear una postura, yo diría que el autor nos está planteando que para que haya belleza tiene que haber algún grado de imperfección, es decir, que para que haya belleza también tiene que haber fealdad. Son relacionadas entre ellas, ¿cierto? Por ahí iría lo que plantea el autor, ¿sí, Pi? ¿Y qué argumentos? Esa sería la siguiente pregunta que le voy a hacer al texto. Miren que pregunté quién es decir, qué tipo de texto es. Como era argumentativo, le pregunté cuál era el tema y qué me estaban planteando sobre el tema. Y ahora le voy a preguntar qué me dice para convencerme de eso. Los argumentos son las explicaciones o las razones que utiliza el texto para convencerme de su punto de vista. ¿Qué argumentos utiliza el texto para convencerme de ese punto de vista? Yo voy a decir que utiliza ejemplos. ¿Es válido que utilice ejemplos o analogías? Bien. Ejemplificación, como en los casos de la mitología, nos habla de unas criaturas mitológicas que no son precisamente bellas, pero que, o sea, que no son bonitas, pero que justamente en esa frialdad alcanzan grandeza, alcanzan belleza, ¿cierto? Otro ejemplo, el de José, que dicen que José era hermoso y que la gente peregrinaba para ir a verlo, precioso el sujeto y que tenía las orejas como raritas.
O sea, era hermoso, pero era importante que tenía las orejas raritas. Y también nos plantean el ejemplo de, ay, esperen, ¿quién era? Chururururu. ¿Quién era el que hacía? Aquí está. Baudelaire, que es que me lo mencionan un montón. En el párrafo 3 también me dicen que Baudelaire pulía mucho sus versos, ese es otro ejemplo, pulía mucho sus versos, estaba muy pendiente, digamos, de la belleza, digamos, de sus composiciones, pero al final lo desordenaba un poco voluntariamente para, para que no se viera como tan limpio, tan pulido, para agregarle como algo de, de, de espontaneidad, ¿cierto? Entonces ahí también tenemos otro ejemplo. Johan nos habla de otro argumento y son las citas de autoridad. ¿Qué es una cita de autoridad, muchachos? Para los que de pronto no sepan, aunque la palabra cita yo creo que se les hace cercana. Una cita de autoridad es cuando utilizamos la palabra de otro autor, las palabras textuales, literales de otra persona para darle más profundidad, más valor a nuestro mismo punto de vista. En este caso, ¿a qué autor me menciona? ¿Qué cita? Yo creo que hay dos autores ahí importantes. A Rilke, ajá, en el párrafo 6, a Thomas Mann y a Baudelaire, ¿cierto? A los tres los está citando. Bien, yo creo que ya con esto, al hablar de los argumentos que utiliza para poner su punto de vista, ¿cuál es su punto de vista? Les hago una pregunta. ¿No sienten que después de hablar ese ratico con el texto que estamos aquí conversando, de pronto lo tenemos más interiorizado? Como que lo pasamos por nuestra conciencia y eso nos va a dar un mayor grado de memoria. Lo que yo les decía, la memoria va a ser muy importante de pronto de saber dónde está la información, de ubicación, porque cuando volvamos a responder las preguntas eso va a ser importante, y del sentido global del texto. O sea, como que rastreo realmente de qué va el texto y eso va a ser muy importante para todas las respuestas. Entonces, por eso mi invitación a que hagan ese pequeño análisis textual. En este caso nos enfrentamos a un texto argumentativo. Entonces, ya saben que cuando sea bonche, cuando el texto sea argumentativo, lo que le van a preguntar al texto es cuál es el tema, qué me dice sobre ese tema, cuál es la postura sobre ese tema y cuáles son los argumentos, las explicaciones, las razones que utiliza el autor para convencernos. Si usted es capaz de rastrear esos elementos dentro del texto, quiere decir que lo está comprendiendo. Y pues eso es lo que necesitamos para que pueda responder. Listo, Melos, con el análisis del texto. No olviden hacer, pues igual es un consejo, haga lo que se le dé la gana, pero yo se lo recomiendo profundamente que en vez de leerlo dos veces, se siente un momentico y converse con el texto, una conversada chiquita, si ven por qué es que Sara se vuelve esquizofrénica, una conversadita chiquita con el texto antes de empezar a responder. Listo. Las columnas de opinión son argumentativas. Sí, es un género del texto argumentativo. Y a la universidad le gustan mucho. O sea, si ustedes ven que es una columna, es argumentativa. Lo que pasa es que mira que me dice opinión. La opinión, indudablemente, es argumentativa. Entonces, la columna lo es. Listo. Melos, vamos con las preguntas, muchachos. Yo les propongo algo. Les pongo temporizador de un minutico por pregunta para que tenga el tiempo, no la voy a poner todavía, para que tenga el tiempo como de enfrentarse usted a ella y ya luego la miramos entre todos. ¿Les parece? Sí, Pi. Espérame, pues yo pongo el temporizador en mi celu. A mí me encantan los medios de este preuniversitario, son lo último en guarachas. Me tocó poner el audio en el celular porque no me dio el micrófono del computador. Y el temporizador va a ser con el celular, pero muy profesional el asunto. Un minutico, muchachos, por pregunta. Si no alcanza a responderla, no se azare por eso. Legalmente usted tiene 2 minutos y medio por pregunta en el examen. Obviamente, en razonamiento, en competencia electoral, no se va a gastar 2 minutos por pregunta. Hay algunas que salen en 30 segundos. Pero hay que tener en cuenta que usted está gastando tiempo de esas preguntas en la lectura del texto y en el análisis del texto. Entonces les voy a poner un minuto simplemente para que tengan ustedes un enfrentamiento a la pregunta por ustedes mismos. Listo. Y ya la socializamos entre todos. Bien, primera pregunta. Ay, espérenme. Primera pregunta. 1 minuto. Corre tiempo, chicuelos.
Muchachos, ponen las respuestas cuando suene el temporizador. Listo. Perdón, no les había dicho. Mala mía. Ahora sí, ya sonó. Bien, muchachos, ¿qué respuesta les da? Veo Bs y veo Ds. Yo me siento rara cuando no pongo la cámara. Veo, sino que no la dejo prendida para no distraerlos. Veo Bs y veo Ds. Listo. Como les dije, la idea es que volvamos al texto. Como hicimos el análisis del texto, ¿se acuerdan que en el análisis del texto tuve que buscar justamente esto? Entonces yo ya recuerdo más o menos en qué párrafo está. Está al inicio del párrafo 3. Me va a volver al inicio del párrafo 3 y al inicio del párrafo 3 me dice, esa es una de las ideas poderosas del arte moderno, pero pasa algo curioso y es que tengo ahí un signo de puntuación importante. ¿Cuál es el signo de puntuación? 2 puntos. Los 2 puntos. Ajá, muy bien, tengo los 2 puntos. ¿Qué función cumplen los 2 puntos? Para introducir una idea, una lista. Ajá. Muy bien, me anuncia algo. Eso se llama función catafórica. No les va a complicar la vida, bueno, no quiero complicarle la vida con términos. Yo le doy al término y usted se queda solo con la teoría e ignora la palabra que no conoce, ¿le parece? Dentro de los textos, cuando hablamos de una función catafórica, me da a entender que está después, ¿cierto? Y es contraria a la anafórica, que es la que está antes, ¿cierto? Entonces, el punto de referencia son los 2 puntos. Si está después, es catafórica. Si está antes, es anafórica. Pero en este caso, los 2 puntos lo que está haciendo es planteándome una relación entre esa idea poderosa del arte moderno y un poco de imperfección mejora las cosas. Entonces, digamos que los 2 puntos me está diciendo que esa idea poderosa del arte moderno de la que se está hablando es que un poco de imperfección mejora las cosas. Yo tengo los 2 puntos como referente para decir eso. Y en ese caso, el pronombre esa es un pronombre, se refiere a algo que está atrás en el texto o a algo que está después. Que está después, ¿cierto? No, atrás no, después. Después. ¿Saben por qué les digo que después? Porque solemos creer que siempre está atrás. O sea, a uno le dicen como, esta cosa, uno busca el está atrás, esa cosa uno lo busca atrás. Y no necesariamente, casi siempre está atrás, pero no siempre. Entonces es mejor que verifiquen. En este caso, esa idea poderosa del arte moderno, por los 2 puntos, es que un poco de imperfección mejora las cosas. O sea que, ¿cuál es la respuesta correcta? La B. Ajá. Todos claros con la B, entendemos por qué es la B, vimos la función de los 2 puntos. Melos, listo, muy bien, perfecto. Listo, señores, vamos con segunda y tercera. Como son 2 preguntas, les doy no 1, sino 2 minuticos. Corre tiempo. Sí, claro, Nicole, muy bien. Es por los puntos. Hay que tener muy en cuenta los signos de puntuación. Mucho. Listo. Sobre todo cuando son preguntas de referencias, pero en general los signos de puntuación nos pueden decir bastantes cosas. Listo. De hecho, voy a hacer un paréntesis sobre eso. Les voy a dar un dato curioso que yo sé que muchos no tienen, pues los que hayan estado en mi sí, pero muchos no tienen. El punto y coma reemplaza conectores causales y conectores explicativos. Es decir, yo puedo decir, no voy a ir a clase, punto y coma, estoy enfermo. Ahí el punto y coma que está reemplazando. Porque me está reemplazando un conector explicativo. Entonces, digamos que cómo me podría preguntar la universidad por eso. La razón por la que Sara no va a ir a clase es su enfermedad, ¿cierto? Y sería válido, porque el punto y coma me está reemplazando un porque, que es una razón. Entonces, digamos que si lo sé, tengo más facilidad para hacer una paráfrasis, pero también me podría reemplazar un es decir. Mi ejemplo clásico, tengo ejemplos clásicos, muchachos. Carlos contraerá nupcias, punto y coma, se va a casar. Si hay algún Carlos aquí, mil felicidades. Carlos contraerá nupcias, se va a casar. ¿Por qué puedo reemplazar el punto y coma?
Contraer nupcias es un sinónimo de casarse. Es decir, Carlos contraerá nupcias, es decir, se va a casar. Sí, pirirí, tal cual. Entonces, miren que el punto y coma me puede reemplazar conectores. El o sea también es válido, Juli. O sea, o es decir, ambos son conectores explicativos. Listo. Bien, entonces el punto y coma me puede reemplazar eso. Los dos puntos me indican una función catafórica. Entonces, al comentario que hacía Nicole, el aprendizaje, digamos, si están tomando apuntes o si lo quieren retener aquí en sus cabecitas, el aprendizaje es que los signos de puntuación no son tan como aleatorios. No, es que no son aleatorios, están cumpliendo una función dentro del texto. Entonces, rastrear esas funciones dentro del texto me pueden ayudar a mejorar mi comprensión e incluso a responder preguntas. ¿Listo? Bien, ahora sí, los 2 minutos para las preguntas 2 y 3. Corre tiempo, señores. Muchachos, esperen. Cuando suene el temporizador, téngala ahí, anótela y ahorita hablamos. Para que no le dañen el proceso a los demás que de pronto ya no buscan porque ya ustedes les dieron la respuesta. Es por eso. Listo. Listo, muchachos. Yo sé que la primera la contestaron como en 3 segundos, pero la tercera, pues la segunda la contestaron como en 10 segundos, pero la tercera la debieron sufrir un poco, ¿cierto? Bien. Segunda, de acuerdo con el párrafo 4, son formas contrarias al arte, excepto, yo no sé en qué nivel están ustedes de preparación, entonces voy a decir esto por si usted está en el nivel -0, porque me han contado mis estudiantes que cuando no han presentado, pues la primera vez que presentaron el examen, vieron un excepto y no sabían qué eran, que salieron a preguntar como, ay, puta, ¿qué es un excepto? Entonces, les voy a decir que es un excepto. Dije, hijo de puta, y voy a hacer un paréntesis con eso. Y me cuesta tragármelas. Listo. De hecho, siempre en todas las clases intento decir gonorrea por algo porque me parece una palabra altamente liberadora. Es como que todo lo que tenga guardadito, gonorrea y sale, ¿cierto? Entonces, perdón, pido perdón de antemano y sobre todo a sus padres de familia si me están escuchando. Digamos que es con fines netamente académicos. Bien, de acuerdo con el párrafo 4, son formas contrarias al arte, excepto. La palabra excepto, muchachos, es como un menos o como un no. Es decir, cuando encuentren una palabra que dice excepto, lo que pasa es que hay 3 respuestas que sí y una que no. Y la que van a marcar como contraria, como correcta, es la que no. Bien, Juanjo, en CLUDA tenemos una canción para las preguntas de excepto. Yo propongo que los que se saben la canción la canten conmigo para que se la muestren a los demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Dice así, 1, 2 y 3. Una de Una de nosotras nosotras no es no es como como las otras. otras, es Es diferente diferente a a Diferencia a todas las todas las demás. demás.
Y soporte. Bueno, la parte de soporte es el remix. La canción dice: una de nosotras no es como las otras, es diferente a todas las demás. Utilízalo como una mnemotecnia, simplemente para que no se trague las preguntas de Septo. Porque yo no entiendo qué pasa, muchachos, con las preguntas de Septo, que eso está en mayúscula, que eso se lo ponen en negrilla en el examen. Y uno es tan despistado, tan agüevado, que a veces se las traga. Y está buscando la correcta, ¿cierto? Entonces, nada, ténganlo por favor muy al pendiente, no se vayan a tragar las preguntas de Septo, listo. Entonces, tres que sí, una que no. Y en este caso, este excepto es un excepto muy común en la Universidad de Antioquia, que es un excepto de rastreo. Es decir, hay tres elementos que están juntos y que están agrupados, normalmente en una lista que se nota por las comas y la y al final. Entonces, tres que están junticas y una que está aparte, ¿cierto? Ese es un excepto muy común. O tres que están junticas y una que no está. Si yo voy sobre el texto me dice... no, está por aquí. Aquí está en el párrafo 4. Me dice, tendemos a pensar que las artes son el reino de la belleza, de la armonía y del orden, pero basta mencionar esas propiedades para que surjan y nos asalten sus contrarias, de modo que el arte se convierte también en el refugio de la fealdad, de la discordia y del caos. Las tres están enumeraditas, hacen parte de la misma lista, que es en lo que se convierte el arte como refugio, y la parte de las criaturas está después del punto. Entonces no hace parte de la misma enumeración. Acabo de tener un flashback, una retrospección. Yo siempre los critico por decir flashback y digo flashback, porque estuvimos haciendo una actividad de pregunta, yo les había comentado, y un estudiante hizo una pregunta igualita, pero igualita, igualita, igualita. Y esta es la original del examen de admisión. Entonces me parece muy bonito eso. Listo, de acuerdo con que las criaturas sería el excepto. Ay, yo no hago sino saludar a gente que quiero mucho. ¿Qué es esto? Voy a seguir haciendo el curso al final del semestre para saludar a la gente que no veo hace días. Listo, bien con la C. Vamos, ¿cómo que no? Es que me emocioné, Isa, pero en ese momento no tenía micrófono. Te saludé, te dije, ay, Isa está, pero no tenía micrófono. Bien, a Gina tampoco la veía hace rato. Hace rato no escucho la voz de Gina. Esperen, momento importante. Ve, momento importante, es que no estoy escuchando a Gina. Gina, ¿me vuelves a hablar? No te escucho. Oh my God. Ah, bueno, pero sí, sí, yo creo que no fue mi audio, no fue mi audio. Listo, muchachos, vamos con la tercera mientras tanto. En el párrafo 5 se afirma que la belleza puede ser fuente de conflicto. Un ejemplo de esto lo podríamos encontrar de pronto esta la sufrieron más porque es una pregunta analógica. ¿Qué implica las preguntas analógicas? Que me piden un conocimiento previo. En este caso, el conocimiento previo era saber quiénes eran esos, ¿cierto? Y ese porque es que es famoso. Entonces, para poder saber qué se relaciona con la cita, primero veamos ese por qué es que es famoso, ¿cierto? Entonces empecemos en orden con Helena de Troya. ¿Quién fue mi amiga Helena? La que desencadenó lo del caballo de Troya. Ajá, la que desencadenó la guerra de Troya. Yo les hago así, les cuento la historia medio resumida, tiene que ser muy resumida, porque les sirve, digamos, como cultura general. Resulta que toda esa historia empieza con la expresión la manzana de la discordia. ¿Han escuchado esa expresión de la manzana de la discordia? Es que ella es la manzana de la discordia o dispuso la manzana de la discordia. Resulta que un día la discordia, que era una deidad menor en Grecia, muy discordiosa ella, muy con ganas de conflicto, esa gente que es tóxica y que ay, no tengo nada que hacer, venga, vamos a ver pelear gente. Dejó una manzana en el Olimpo que decía para la diosa más bella de todo el Olimpo. Y resulta que en el Olimpo habían tres diosas. Estaba Atenea, estaba Afrodita y estaba Hera. Entonces, cuando vieron la manzana que decía para la diosa más hermosa, entonces todas dijeron, ay,
me trajeron manzana. Y la otra le dijo, oigan, pues, usted más linda que yo, ¿qué le pasa? Y entonces empezaron a discutir de quién era la más linda del Olimpo. Y entonces dijeron, no, nosotras no nos vamos a poner de acuerdo, hagamos algo. Digámosle a un sujeto X que defina quién va a ser la más linda del Olimpo y quién se merece la manzana. Y cogieron al sujeto X, ay, ¿cómo se llamaba el sujeto X? París, ¿cierto? Era París. Lo cogieron a sujeto X, que se llama París, y le dijeron, bebé, tienes que escoger quién es la diosa más bella del Olimpo. Pero como la corrupción desde la época de los dioses griegos existía, empezaron a ofrecerle cosas para que las escogiera, por si las moscas. Atenea le ofreció sabiduría, le ofreció la posibilidad de saberlo todo para poder ganar siempre en combate. Recuerden que Atenea, más que la diosa de la sabiduría, es la diosa de la estrategia militar. Entonces le dijo, yo le voy a dar la posibilidad de que gane siempre. Yo creo que esa es la que debió haber escogido porque después se dio la guerra de Troya, ¿cierto? Pero bueno, ella le ofreció sabiduría y estrategia militar. Le ofreció ay, ¿qué le ofreció Hera? Yo no me acuerdo qué le ofreció Hera, no lo recuerdo, ¿alguien lo recuerda? Hera le ofreció otra cosa, no me acuerdo, no la escogió igual. Y Afrodita le ofreció el amor, Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo. Y París dijo, puta, qué ofertón. Y dijo, no, sí, Afrodita, Afrodita es la más linda, obvio, si es la diosa de la belleza, ella tenía que ser la diosa más linda, yo no sé para qué me preguntan estas pendejadas. Y escogió a Afrodita y pues Afrodita le dio el amor de Helena, que era la mujer más hermosa. Pero darle el amor de Helena implicaba robársela de su territorio y eso fue lo que generó la guerra de Troya, ¿cierto? Esa es Helena de Troya y esa es en un simple resumito lo que pasó con ellos. Narciso, también de la mitología griega. ¿Quién es Narciso? El man que pues era muy bello y entonces al mirarse al agua le dijeron que tenía una maldición y se enamoró de su reflejo y se cayó al agua y se murió. Ajá. El bobo ese que se miraba todo el tiempo, no, que admiraba profundamente su belleza y tenía el castigo contado. Entonces, en algún momento se miró en el reflejo del agua y se quedó mirándose y mirándose embelesado porque no podía creer que fuera un hombre tan guapo. ¿Conocen alguno así? Y de tanto mirarse, se fue de bruces contra el agua y se ahogó. Gina, cuéntanos, ¿ya tienes micrófono? Creo que no. Si algo nos escribes. Listo. Cleopatra, ¿quién era Cleopatra, muchachos? Muchos incluso la llegaron a considerar una diosa, ¿no? Una mamacita, una vieja muy tesa, muy poderosa. O sea, la muchacha así como que, ay, buena, buena, lo que uno llame buena, del todo no era, pero le valoramos a Cleopatra, ajá, que fue faraona. O sea, fue una mujer como mujer en una época muy antigua que gobernó, ¿cierto? Le valoramos el delineado, gracias, 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 Cleopatra. Está bien, se vale, se vale. Pero bueno, faraona de Egipto, listo. Y Juana de Arco, ¿quién era Juana de Arco? Una heroína, ¿cierto? Una heroína que ¿qué hizo? Bueno, la quemaron, murió quemada, ¿no? Epa, se disfrazó de hombre para poder estar en la guerra y mera luchona, mera luchona. Listo. Muchachos, la respuesta con todo este contexto es para decirles que es la A, pero yo creo que sabemos por qué. Porque como me están hablando de belleza, yo no estoy diciendo que Juana de Arco sea fea, pero realmente la característica fundamental de Juana de Arco no era su belleza, ¿cierto? Entonces la puedo descartar. Luego voy a descartar que sea fuente de conflicto porque Cleopatra fue muy bella y utilizó su belleza a su conveniencia, pero no es que hubiese una guerra, digamos, por su belleza o que esa belleza hubiese tenido, digamos, una repercusión negativa. Ella, de hecho, la utilizó a su favor. Quedaría entre Helena de Troya y Narciso,
pero miren que me está diciendo que la belleza puede ser fuente de conflicto y el conflicto implica varias personas. Narciso tuvo un conflicto consigo mismo, o sea, no es como que su belleza haya afectado a los demás, pero en el caso de Helena de Troya, según toda la historia que les conté ahorita, generó una guerra, la señora guerra, la guerra de Troya, varias películas, ver a Brad Pitt casi en bola, Helena de Troya generó muchas cosas, ¿cierto? Entonces, si la belleza es fuente de conflicto y nos preguntan por digamos, en qué caso lo podemos ver, sería mucho más adecuado poner Helena de Troya porque su belleza llevó a la guerra. Entonces ahí se vería, digamos, como la analogía. Si entendemos por qué la A, me perdonan la demorada con la socializada, obviamente usted en el examen no se va a demorar tanto, no se va a detener a contar la historia de cada uno, pero digamos que en este momento que estamos en proceso de aprender, de adquirir cositas, era necesario. Tómenlo como cultura general. Listo. Bien, con la 3, Melos hasta ahí. Me comí 3 cierto, yo debería ser influencer, así como las influencers que le meten a uno las propagandas y se las traga toditas. Yo les metí 3 historias. Sí, Juli, ya cantamos en la 2. Bien, muchachos, vamos con la 4 y la 5. De nuevo tienen 2 minuticos. Corre tiempo. Recuerden poner la respuesta cuando acabe el temporizador. Listo. Vamos con la 4, muchachos. Con la plegaria, Dios mío, que no haya tanta belleza, se sugiere que la belleza menos. Ujú. Bien, muchachos, aquí les voy a enseñar una estrategia, bueno, les voy a dar conocimiento, les voy a ilustrar sobre una estrategia que tiene que ver con los exceptos. Hay muchas preguntas que tienen exceptos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Miren que aquí hay un excepto y aquí ya tenemos un menos. Las preguntas que les traje de texto 1 y 2, las dos son de excepto. A la universidad les suelen gustar mucho las preguntas de excepto. Entonces tenemos varias estrategias. Una es la de rastreo, o sea, hay preguntas que son rastreo, simplemente es ir a mirar el texto, cuáles hacen parte del conjunto y cuál está por fuera, como la que hicimos en la 2, pero aquí vamos a utilizar una estrategia, yo sé que de otras maneras sale más fácil, pero la pregunta me permite mostrarles la estrategia, y es la estrategia de contrarios. Si es una pregunta de excepto, en este caso no dice excepto, pero dice menos, si es una pregunta de excepto y hay 2 opciones de respuesta que son contrarias entre sí, el descarte obligatoriamente tiene que ser entre ellos. Es decir, yo ya sé que la A y la B no son, tengo que estar entre la C y la D, porque preocupa y tranquiliza son opuestos, son contrarios. ¿Sí me entienden? Les voy a explicar por qué. Yo sé que ustedes pueden entender por qué.
porque abro un hueco en el espacio-tiempo. Si yo pongo que el excepto es conmueve, estoy diciendo que esa expresión sugiere que la belleza preocupa y también sugiere que la belleza tranquiliza. ¿Cómo va a preocupar y a tranquilizar al mismo tiempo si son contrarios? No sería posible, ¿cierto? Entonces, la que no es el excepto obligatoriamente debería estar entre los contrarios. ¿Sí me voy a entender? Estrategia de exceptos de contrarios. Si hay dos opciones de respuesta que se oponen entre sí y la pregunta es de excepto, el descarte obligatoriamente tiene que estar entre ellos. Pero además, eso implica que la A y la B son ciertas. Entonces, la A y la B me dan pistas de cuál es la que pertenece a ese conjunto de palabras que se relaciona entre sí, es decir, a ese campo semántico. Entonces, altera y conmueve, que ya sabemos que son ciertas, ¿con cuál se relaciona más? ¿Con preocupa o con tranquiliza? Con preocupa. Preocupa. Ajá, altera, estoy alterado, estoy preocupado. Bien, ¿cierto? Entonces, el excepto tendría que ser la de tranquiliza. ¿Sí vimos cómo la resolvimos? ¿Sí me entendieron lo de los contrarios? Si es un excepto y hay dos respuestas que estén opuestas entre sí, el descarte obligatoriamente tiene que estar entre ellas y las otras dos, que ya se asumen como ciertas, me ayudan a formar el campo semántico. Esa es la estrategia. ¿Listo? Bien, la pregunta 5. Bien, Sofi, me gusta. También hiciste una estrategia, otra estrategia que es bastante común en los exceptos. Hay varias estrategias, muchachos, para la prueba de la Universidad de Antioquia. Y hay otra estrategia que es bastante común, sobre todo en los exceptos, que es positivos negativos, como hacer campos de 3 positivas y una negativa o 3 negativas y una positiva. En este caso serían 3 negativas y una positiva. Altera, preocupa, conmueve, implica como ese movimiento abrupto de las emociones, mientras que tranquiliza antes es volver a un lugar de calma. Es 3 negativas, una positiva, y ahí también me daría la D. Hay diferentes formas de llegar a la respuesta correcta, muchachos, más cuando es una pregunta de excepto. Usted coja todas las herramientas que tenga, todo lo que le pueda ayudar sirve. Por eso están aquí, ¿no? Ustedes dijeron como, no, 3 sesiones, eso es muy poquito, pero no, eso sirve, vamos, y aquí están, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con las estrategias. Cualquier cosita que sepan que les pueda ayudar, digamos, como para su proceso, es válido, sirve. Listo. Bien, siguiente pregunta. La siguiente pregunta, muchachos, no es del examen original, es de las preguntas que hice con mis estudiantes en clase, pero la quise poner porque primero me pareció hermosa y segundo porque quiero hablarles de estos términos: opuesto, diferente, equivalente, complementarios, porque la universidad suele hacer preguntas de relaciones semánticas y de pronto no tenemos tan claro qué son esos términos, entonces para que lo tengamos presente. Gerald, va hasta las 12:30. La clase va hasta las 12:30. Todavía nos quedan 50 minutitos. ¿Listo? O en su efecto, si acabamos la actividad antes, hasta antes, pero no creo que acabemos la actividad antes. Bien, en el texto la belleza y la fealdad son, ¿qué les dio? La D. Listo. Muchachos, empecemos a mirar qué son esos términos. Opuesto, ¿qué implica? Contrarios, antónimos. De pronto están cercanos con la palabra antónimo, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿por qué me descartaron la A si la belleza y la fealdad son antónimos? ¿Cuál es el antónimo de bello? Feo. Feo. Ah, bien. Luis, cuéntanos. Profe, porque pues ahí dicen que la belleza necesita algo de fealdad, no sé, es por eso. Me encanta. No es que yo quisiera armar un arenero ni nada que parezca, pero sí. Sofi, cuéntanos. Hola, Saris. Bueno, como dijo Luis, lo bello tiene que ser un poco feo. Además, me parecía como un poquito difícil, digamos, no descartar la B porque siento que opuestos y diferentes son un poquito pues como sinónimos, ¿me entiendes? De que algo opuesto tiene que ser diferente. Bien, María, cuéntanos. Profe, yo digo que es porque nos dicen que en el texto se dice que la belleza se necesita un poco de fealdad para ser bello. Ujú. Yo también lo veía en la parte del texto en el que me dicen que belleza y fealdad caminan de la mano. Creo que ahí no nos está diciendo precisamente que son opuestos. Los opuestos no andan cogiditos de la mano.
Bueno, hay gente que sí, y allá ellos, pero los opuestos no andan cogidos de la mano normalmente. Nicole, bueno, Nicole ya bajó la manito. Ay, tu nombre está muy lindo, Nayeli. Cuéntanos. Hola, no, pues yo iba a responder más o menos lo que decía María, pero pues como tú decías, belleza y fealdad sí son opuestos, pero en el texto nos está dando un enfoque como que más distinto y no es exactamente esa la pregunta que nos están haciendo, entonces por eso dejé a un lado la respuesta A. Bien, hay una palabra que si puede, tatúesela aquí en la frente para hacer la prueba de competencia lectora. Contexto. ¿Qué es el contexto? La situación comunicativa, ¿cierto? Y en este caso la situación comunicativa es el texto que usted está leyendo. Entonces por allá, no me acuerdo quién decía, si el texto le dice que el sol es verde, el sol es verde y fin del comunicado. No me ponga a pelear con el texto. El contexto siempre nos lo va a determinar. Y también tengan presente que hay sinonimia contextual y antonimia contextual. La belleza y la fealdad en este caso no da para que sean antónimos porque es contextual. Gina, cuéntanos. Sari, lo que yo iba a decir es que en el Ay, examen hay tiene el que tener, micrófono ahora sí. Ay, ya hace Ay, rato no te escuchaba. Cuéntanos, tuve, cuéntanos. tuve que reiniciar el celular y también extrañaba escuchar tu voz, por cierto. En vivo, claro. Lo que yo iba a decir es que en el examen hay que tener muy en cuenta de que tenemos que tener muy en cuenta esta palabra en el texto, según el texto, contexto, porque como tú lo estabas diciendo, si dicen el cielo es verde, marica, no te pongas a pelear con eso. El cielo es verde, porque el texto lo está diciendo. En cambio, cuando te dicen que ya es una opinión, en tu opinión o en la opinión de autor o cosas así, ya sí se puede ir afuera del texto a una opinión de la realidad. Ya, pero si te dicen en el texto, según el texto y cosas así, pues no te pongas a pelear, marica, el cielo es verde. Sí, sí, tal cual. Así cuando usted salga del examen, el cielo esté azul, el cielo es verde, fin del comunicado. John, no, antes estamos dando razones para descartar la A. Es decir, fuera del texto, belleza y fealdad podrían ser opuestos, pero dentro del texto no son opuestos. Dentro del texto pasa otra cosa, ¿cierto? Voy a seguir con descartar equivalentes. ¿Qué es la equivalencia, muchachos? Para la Universidad la Universidad de Antioquia no habla en términos de sinónimos. La palabra sinónimo no sale en la Universidad de Antioquia, sale equivalente. Y ni siquiera se refiere a la igualdad, sino a la capacidad, a la sustitución. Cuando yo digo que una palabra es equivalente o que una palabra es sinónima, no puedo decir que son exactamente iguales, pues porque la palabra es diferente. Bonito tiene 6 letras, lindo tiene 5. La palabra es diferente como tal. Entonces yo nunca puedo decir que una palabra es igual a la otra. Pero cuando yo hablo de equivalencia o cuando yo hablo de sinonimia, lo que quiero decir es que una palabra puede reemplazar a la otra, ¿cierto? Entonces si yo digo es muy lindo o es muy bonito, lindo puede reemplazar a bonito. Entonces ahí hay una equivalencia. Entendamos la equivalencia como lo que ustedes llamarían sinonimia y más exactamente para términos de la Universidad de Antioquia, equivalentes es que una puede reemplazar a la otra. Y realmente yo puedo decir que la belleza puede reemplazar a la fealdad. ¿Podría reemplazarse? No. Queda entre la B y la D, diferentes. Y pues yo digo que en efecto, belleza y fealdad son diferentes, pero no sería más preciso decir que son complementarios, porque ¿qué implica la complementariedad como relación semántica, muchachos? Yo siempre pongo este ejemplo con razonamiento lógico y nadie me entiende, y uno dice como, pero bueno, el complemento de un conjunto, el que se pone con la comillita, un complemento, si yo digo el complemento de un conjunto, en matemáticas, pues, es lo que le falta a ese conjunto, lo que está por fuera del conjunto, ¿cierto? Entonces, si yo lo pienso de esa manera, un término es complementario, algo es complementario cuando no lo tiene, o sea, es lo que le falta al otro para hacer un todo, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que a la belleza le falta la fealdad para formar el todo, que podría ser el arte. Ajá. Entonces, si yo digo que la belleza necesita de la fealdad, o sea, que la fealdad le aporta, o que al revés, la belleza le aporta a la fealdad, entonces podría decir que son complementarios. Piensa en el complemento como algo que falta,
algo que puede incluirse, que no tiene y que se le puede incluir. Y en ese caso, la más adecuada sería la de complementarios. Si vemos por qué complementarios, y claros de pronto con esos términos, es que la U suele hacer preguntas de este tipo: opuestos, diferentes, equivalentes, complementarios. Bien, la B es cierta, muchachos, pero la D es mucho más precisa para el texto. Entonces nos quedamos con la D. La respuesta sería la D. Melos, una pregunta bonita. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que la creó una estudiante mía. ¡Qué orgullo! Bien, vamos con las 6, pelados. Un minutico. Corre tiempo. Listo, muchachos. ¿Qué les da? Ya hablamos de esta. En esta no nos vamos a demorar ya 3 horas porque no les voy a volver a contar la historia de Helena de Troya, ¿cierto? Ve, esta cosa se reinició. Esperen, yo lo paro ahí. Ja, tenemos dudas dudosas. De nuevo, yo voy a descartar a Juana de Arco porque la hermosura de Juana de Arco no va tanto en el físico o en la idea de belleza que tenemos normalmente, sino en su capacidad intelectual, diría yo, ¿cierto? Salo, perdón, así son mis clases. Llego yo y digo, muchachos, descartamos la D. Y todos como, bueno, bendiciones, te me cuidas. Bueno, descartamos la D, ¿de acuerdo? Por el concepto de belleza. Creo que el asunto fundamental en Juana de Arco no es precisamente la belleza, ¿cierto? Luego, descartamos a Helena de Troya. Yo siento que la descartaría porque ya la respondí en la otra pregunta. No sé si sea válido, pero realmente eso haría. Yo creo que eso hicieron ustedes, ¿cierto? Pero también la descartaría porque Helena no es sombría, o sea, no es como que no, ella fuera mala, ella quisiera que se agarraran de los pelos por ella, o sea, no, o puede que sí, pero no tengo de dónde sacar eso en este momento, ¿cierto? Y quedó entre Cleopatra y Narciso. De acuerdo con que estemos entre la B y la C, es que como mínimo descartando estamos bien. Bueno, que eso es algo que no les dije y que me parece muy importante decirles, muchachos. No sé si lo notaron con las 5 preguntas que hemos hecho hasta aquí, pero el descarte es la metodología de respuesta de un examen de competencia lectora. Y en ese sentido, la esquizofrenia es muy importante, o sea, el hablar con usted mismo. Piénselo de esta manera. Es más importante saber por qué las 3 que no son, que saber por qué la que sí es. Porque si usted empieza a descartar y descarta 3 opciones y le queda una, esa es tan sencillo como eso. Entonces, uno piensa que es como el método vago, como que no, es que no sabe, entonces se pone a inventar. No, es necesario que usted diga, esta no por esto, esta no por esto, quedo entre 2 y entre esas 2 escojo esta por esto, ¿cierto? Entonces, esas conversaditas con ustedes mismos, esas argumentaciones son muy importantes. Y si en estas 3 semanitas van a estudiar, les doy un tip que suelen utilizar mis estudiantes, no es idea mía, es un tip de mis estudiantes, y es, si usted siente que su capacidad argumentativa está más bien malita, que tiene que practicar, escriba sus argumentos. O sea, empiece. Pregunta 1. ¿Es la A? No es la A por esto, no es la D por esto. Queda entre B y C y voy a escoger la tal por esto. Que redactar le implica a usted pensar seriamente por qué está haciendo eso y le puede dar habilidad. No es que en el examen usted vaya a empezar a redactar, pero pues por estos días puede ser un ejercicio válido. ¿Listo? Va, quedamos entre la B y la C y ahí ¿qué procede? ¿Qué le vemos de monstruoso y de sombrío a Cleopatra?
¿Y qué le vemos de monstruoso y de sombrío a Narciso? Narciso tenía una maldición, ¿no? Tenía una maldición, es cierto. Una maldición de Hera, creo. No, de Eco. Es que Hera maldice a Eco y Eco maldice a Narciso. Es como una vuelta así, toda compleja. La historia de la mitología griega, eso todo el mundo come con todo el mundo y hay un montón de problemas y son vengativos. Eso es como la mitología griega, los dioses griegos son como la familia más tóxica del planeta. Si usted quiere inspirarse y hacer una novela tóxica, lea mitología griega, cuando tiene. Bueno, muchachos, pillen pues lo monstruoso y lo sombrío en el culto de lo divino. ¿De quién podemos decir que hace un culto a eso divino, a esa belleza? Narciso. Narciso. Él no estaba supremamente enamorado de su belleza. ¿Y por qué fue monstruoso y sombrío? Se enloqueció, se le corrió la teja, se quedó mirándose como un idiota y se fue al agua. Eso es monstruoso y sombrío. O sea, amarse tan profundamente como para rechazar a todos es monstruoso y es sombrío. Y parte del culto a lo divino. Digamos que de Cleopatra sabemos que utilizó su belleza, pero tendría elementos suficientes para decir que Cleopatra se adoraba a sí misma. Gina, cuéntanos. O sea, es que veámoslo desde este punto, la admiración que tenían por Cleopatra, más que por su belleza, sí era bella, pero ella también era muy sabia y tenía muchos aprendizajes, sabía muchas cosas. En cambio, Narciso, además de la maldición que tenía, él murió por su belleza. O sea, es sombrío morir por ti mismo, o sea, te moriste porque te enamoraste de ti mismo y te aguaste. Ahí va el parte de Total, ¿cómo sombrío no? que parte de la maldición. Ajá. Veamos eso monstruoso y sombrío como tóxico. ¿Cuál es la relación más tóxica, la de Cleopatra o la de Narciso? Narciso de sí mismo y de hecho rechazó a Eco por eso. Como que le parecía muy insuficiente frente a él. Me corté. Ay, no. Hola, hola. Probando, 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 mi amor, por ti. ¿Me escuchan? Ah, bueno, ya, volví, gracias. Listo, muchachos, si entendemos por qué Narciso hay un culto de lo divino y además ese culto de lo divino lo lleva a una relación monstruosa y sombría. Ya sabiendo quiénes son ellos, se trata, muchachos, la pregunta es analógica. Analogía implica conocimiento previo, ya se los dije antes, pero también me implica establecer relaciones. Entonces yo digo, bueno, hay elementos fundamentales en el enunciado, lo monstruoso y lo sombrío, el culto de lo divino. ¿Cuál de esas opciones de respuesta se relacionan más con esos elementos? Y ahí me tendría que dar la C, Narciso. Si entendemos por qué la C, bien con la C. ¿Sí, Pi? ¡Listo! Prosigamos. 7. Con el texto, el autor pretende pregunta de propósito. Hágale pues. ¡Listo! ¿Qué nos da? Listo, muchachos. Las preguntas de propósito se relacionan muchísimo con la tipología textual. Se relacionan mucho con la tipología textual porque
cuando les preguntan por la intención o por el propósito, hay una especie de fórmula. Miren que me dice, con el texto el autor pretende, ese pretende me lleva hacia la intención. Les pueden decir intención, les pueden decir propósito, les pueden decir el texto tiene la intención, el autor tiene la intención. Cualquier pregunta que se enmarque en eso es una pregunta de propósito. Y para el propósito de un texto vamos a tener una fórmula. Yo sé que no estamos en el lugar para ponerles fórmulas, vienen de clase de razonamiento lógico, pero es una formulita sencilla. Propósito es igual a un verbo en infinitivo. Miren que me dice rastrear, evidenciar, convencer, demostrar. Siempre esas preguntas empiezan por un verbo y casi siempre es en infinitivo. Y ese verbo se relaciona con la tipología textual. Hay verbos para cada tipo de texto. Si es expositivo, exponer, informar, dar a conocer, mostrar. Si es narrativo, narrar, relatar, contar. Si es argumentativo, convencer, parece que estoy en favor de la 6, no, convencer, argumentar, opinar, postular, no sé, ese tipo de verbos tienen que ver con el argumentativo, ¿cierto? Persuadir, bien, total, gracias Liz. Entonces, el propósito es el verbo en infinitivo que se relaciona con la tipología textual más el tema del texto. En el propósito siempre tiene que estar el tema del texto. De hecho, miren que en todas las opciones de respuesta tenemos la belleza, que es el tema del texto. Pero entonces hay que descartar las otras opciones de respuesta, ¿cierto? Entonces, la primera que voy a descartar es la A, porque rastrear a qué tipología textual le suena. ¿Eso de qué será? ¿De expositivo, de argumentativo, de narrativo? Expositivo, ¿cierto? Bien, expositivo. Listo. Luego voy a descartar la D. Demostrar que la belleza es abstracta y subjetiva. Yo creo que el tema del texto no es demostrarnos que la belleza es abstracta. Es decir, no, además que demostrar sería expositivo, porque si tiene una prueba, es evidencia, no es controvertible, sería expositivo, pero además me dice que la belleza es abstracta y subjetiva, y lo que me están intentando mostrar es que la belleza tiene un grado de fealdad. No me están diciendo que es abstracta, o sea, que depende de cada quien. Me está diciendo que la belleza tiene un grado de fealdad. ¿Por qué no piensan, señorita Salo y señorita Geraldine, que están aquí y por eso no van a perder el examen? Dentro del universo hay un cúmulo de coincidencias que los llevó a sentarse aquí y escucharme a mí 2 horitas. Espero que eso les ayude justamente para no perderlo. Por cierto, si pasan, me escriben, sí, me dicen, pasé. Y yo soy feliz con ustedes. Gracias. Sí, ya casi vamos a pasar a otro texto, Gina, ya vamos a pasar a otro. Listo, demostrar que la belleza es abstracta y subjetiva la descarto, ¿de acuerdo? Para que quedemos entre la B y la C. ¿Sí, Pi? Y ahí, ¿qué queda? Isa, ay, voy a escuchar la voz de Isa como es de sensual. Déjenme disfrutar este momento. Buenas. ¿Cómo estás? Hola, Isa. ¿Cómo Bueno, estás? bien, bien. Ojalá no quede payasa, imagínese, mi última participación y payasa. Pero yo siento que la B va como de la mano con la D, porque pues si la belleza es subjetiva y abstracta, implica que hay diferentes maneras de percibirla, ¿no? Entonces yo descartaría la B por eso. Yo también, ¿sabes qué pienso, Isa? Ahí viene otra clave. Ay, yo les he enseñado cositas en esta. Llevo hora y media y les he enseñado cositas. Viene otra clave y son los absolutos. Pero voy a escuchar primero a Sofi, ya les hablo de los absolutos. Sofi, cuéntanos. Saris, bueno, yo también coloqué la C, más que todo porque no sé si ustedes lograron ver, en todo el texto nos coloca ejemplos. Entonces, por ejemplo, cuando vos estás con una persona y le colocas ejemplo, cuando estás haciendo tu argumento, ¿para qué es? Para convencer. Kipi. Sí. Bien, sí, convencer es un verbo supremamente argumentativo. Totalmente de acuerdo, Sofi. Perfecto. Y volviendo a la B, ¿por qué descartarle el absoluto? ¿Qué es un absoluto? Son expresiones totalizantes, o sea, eso es todo. Entonces, nada, nunca, siempre, completamente, absolutamente, totalmente, ese tipo de expresiones son absolutas. Lo normal es que cuando una opción está en términos de absolutos, o sea, cuando tiene ese tipo de palabras, si el texto no me valida el absoluto, si el texto no me dice algo así absoluto, esas opciones de respuesta se descartan porque no me dan posibilidades, ni para el texto, ni para el contexto, ni para nada.
¿cierto? Entonces, esos absolutos se descartan y en la B se forma el absoluto con las. Los pronombres demostrativos, los artículos determinados, perdón, el, la, los y las me pueden formar absolutos, porque cuando yo digo evidenciar las diferentes formas de percibir la belleza, sería como todas las diferentes formas de percibir la belleza. ¿Y ustedes sí creen que en ese texto tan cortico me dieron todas las diferentes formas de percibir la belleza? No. Además que ese evidenciar, si es una evidencia, es porque es algo comprobable. Eso no me llevaría también a un texto expositivo. Sí, cierto. Entonces, yo entiendo que hayan dudado de la C, son las 12, perdón. Cada 4 horas en mi casa suena así porque el dispensador de cuidado de los gatos está programado. Convencer al lector de que en las cosas feas también hay belleza, yo veo un problemita chiquito y es que para mí debería estar al revés. Debería decirme convencer al lector de que en las cosas bellas también hay fealdad. Cierto que es como al revés, que en las cosas bellas también hay fealdad. Yo tenía un poquito el problema con la C por eso, pero, ¿saben cómo lo pensé? Con una cita del texto justamente que me dicen que la belleza y la fealdad caminan de la mano, caminan juntas. Entonces, si en la belleza hay fealdad, yo también podría decir que en la fealdad hay belleza. Incluso lo veo en el argumento de las criaturas mitológicas. Entonces me dice, Medusa es fea, pero lo horrible, lo feo puede llegar a la hermosura. O sea que en las cosas feas también hay belleza. Epa, del mismo modo en el sentido contrario, hombre con hombre, mujer con mujer y así. Y por eso nos daría la C. ¿Sí vemos por qué la C? Manu, te extraño. Ya que Manu escribió en el chat, hola, te amo, te extraño, ma. Bien, fuímonos. Espérenme pues, bien con esa, claros de por qué la C, ¿de acuerdo? Va, la 8, muchachos, última de este texto, dice así. Un minutico, corre tiempo. Ahí se me perdió el temporizador, ya, corre tiempo. ¡Listo! ¿Qué les dio? Hace rato no te asustaba, ¿cierto, Isa? Listo. Muchachos. Ay, yo con la cámara apagada. Aquí es donde ya empiezan a hacer conjeturas sobre mi cara. Normalmente la gente me mira a los ojos y dice que tengo cara de B, que la uña estoy con las uñas sin arreglarme, que la uña tiene forma de D, que mi oreja tiene forma de C. Eso hacen unas teorías lo más de particulares. Y ahí Emma pone los ojitos. Emma, ¿qué te dice mi cara? Muchachos, yo lo primero que haría, me van a matar por esto, lo primero que haría sería descartar la D. ¿Por qué voy a descartar la D, Sofi? Ah, bueno, no, Sofi no va a decir algo. No, Les sí, digo sí, porque... sí. Ah, sí, ah, Perdón. bueno, de una, hágale. Pues yo descarté la D, o sea, yo literalmente leí la pregunta y dije, no, tiene que ser el párrafo 4, pero no es tanto por el caos, o sea, yo si hubiera escogido la D por ser el párrafo 4, hubiera sido más que todo por los contrarios.
Listo. ¿Saben yo por qué la descarto? Porque el caos es una característica de la fealdad. El arte refugia a la fealdad, eso es lo que me está diciendo, pero el caos es una característica de la fealdad. Y en la pregunta me están cuestionando por una idea de lo bello, no por una idea de lo feo. Entonces, el caos recae sobre la fealdad, no sobre la belleza. Y por ese lado, la podría descartar. ¿Sí entienden por qué descartamos la D? Es que la universidad a veces es cascarudita, hace juegos mentales con nosotros, son datos y hay que darlos, ¿cierto? Y sigamos. Me dice que están lejos de una apacible idea de lo bello. Esa apacible idea de lo bello yo creo que no se debería relacionar con la imperfección del párrafo 1, ¿no? O sea, no es que lo bello sea tranquilo, sea calmado, porque tenga feura o porque tenga un grado de imperfección. Además que me dice la imperfección del párrafo 1, ni siquiera la imperfección del párrafo 3. Y en el párrafo 1 me están dando es una ejemplificación, ¿no? Me dicen que José tenía una imperfección. Entonces yo descartaría luego la A y quedaría entre la B y la C. ¿De acuerdo con que quedemos entre la B y la C? Melos. Nicole, cuéntanos. Profe, ¿será que me podrías repetir por qué no es la D? Es que no alcancé a escuchar. Claro que sí, Nicole, porque el caos en el párrafo 4 recae sobre lo feo. El enunciado me están diciendo están lejos de una pasible idea de lo bello, entonces yo tengo que buscar una idea de lo bello. Y si vas al párrafo 4, me está diciendo que el arte es refugio también de la fealdad, del caos. O sea, el caos se relaciona con lo feo, no directamente con lo bello, y por eso la podría descartar. ¿Sí ves por qué? Sí, Pi. Sí, sí. Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Isa. Buenas, vengo a estrellarme. Yo en este caso escogería la B, porque pues ya nos dijiste que está buscando como alguna maricada de la belleza y en ese párrafo nos dice que más que la armonía es como la intensidad y que por eso es que algo bonito puede ser amenazante, entonces es como el defecto y ahí es cuando nos citaban a ese man que decía como puta, que se acabe la belleza, que no haya tanta, entonces es como que por la intensidad hay como cierta intranquilidad y se vuelve amenazante, entonces en realidad sería como un todo tema de la belleza. Listo, bien, vamos a mirarlo. Ya Isa nos dio el análisis del 6, que yo creo que está muy bien. Vamos a ver qué podemos encontrar en el párrafo 8 y ahí comparamos cuál puede ser de pronto más adecuado, ¿cierto? Si voy al párrafo 8, me están diciendo, perdón, mi memoria a corto plazo es mala, lo sombrío. Tengo que buscar lo sombrío en el párrafo 8 y luego me dice, todo el arte moderno ha sido un esfuerzo por encontrar ahí belleza donde nos dijeron que no estaba. Y creo también que fue Thomas Mann quien dijo que la cultura no es más que la lente y benéfica incorporación de lo monstruoso y de lo sombrío en el culto de lo divino. Entonces, lo monstruoso y lo sombrío lo podría relacionar de pronto con esa idea lejana de lo apacible. Por ahí lo podemos ver. Y si vamos a lo amenazante en el párrafo 6, nos está diciendo, en realidad la belleza tiene menos que ver con la armonía que con la intensidad. Y por eso lo bello puede ser amenazante. Me está diciendo que lo bello es amenazante porque es intenso, ¿cierto? Entonces, lo amenazante del párrafo 6 se relaciona con que sea intenso. Podría decir que esa es una idea lejana de lo apacible. Es decir, apacible como calmado. Yo podría decir que es contrario a apacible lo intenso. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué hacemos entre la B y la C? Después de mirar qué hay en la una y qué hay en la otra. Ya saben, en la 8 nos dice una benéfica incorporación de lo monstruoso y lo divino, lo monstruoso y lo sombrío en el culto de lo divino, y aquí me están diciendo que la belleza tiene menos que ver con la armonía que con la intensidad, y por eso lo bello puede ser amenazante. Y luego me dice, Rilke incluso escribió que lo bello es esa forma de lo terrible que todavía podemos soportar. Tendría que ver justamente con lo apacible, apacible como calmado. Isa, cuéntanos. Uy, marica, qué cagada. Yo venía ya segura para descartarla y todo el mundo puso la hijo de puta C, bueno, humilde siempre. Am, yo iba a decir que yo descartaba la C porque cuando nos mencionaban como lo sombrío, estaban hablando era como de la cultura, como que decían que la cultura era como meter lo sombrío en el culto de lo lindo, entonces siento
pues, de lo divino. Entonces siento que el enfoque estaba más como en el tema de la cultura que en el tema de la belleza. Yo por eso me quedé con la B, pero bueno, puta, ni modo. Todavía no sabemos con la respuesta. Calma, calma. Nicole, cuéntanos. Hola, Sara, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Ay, bueno, yo no sé cuál es la respuesta todavía, pero yo voy a quedar humilde, sino que teniendo coherencia con lo que dijimos en la pregunta de Narciso, en eso hay sombrío, yo me fui por eso. Pues no sé si tiene alguna coherencia, una cohesión, pero yo le Sí. iré a la C por eso. Bien, yo otra cosa que quisiera que miramos, que de pronto nos puede dar, nos puede ayudar, es que nos dice, están lejos de una pasible idea de lo bello. El enunciado, vuelvo sobre el enunciado, perdón por pasar tantas diapositivas, me dice, están lejos de una pasible idea de lo bello, se relaciona con, entonces yo voy a ir a mirar quiénes son los que están lejos de esa idea apacible de lo bello, y me hablan de la mitología. Esas colas de peces de las sirenas, ese torso de humano del minotauro, esos cascos de solípedos de los flechadores, o sea, como todos esos elementos de la mitología están lejos de una idea apacible de lo bello. Entonces, son todos esos elementos de la mitología, pasa algo con el párrafo 8 y es que lo sombrío está unido con una I y lo que une una I, que no lo separe el hombre, está unido con una I a la idea de lo monstruoso. Por lo tanto, se relacionaría más con el párrafo 7, la idea del párrafo 8 que la idea del párrafo 6. Si vemos cómo lo hicimos, pillan pues que aprendí lo que yo les decía en la invitación a la clase. Vamos a hacer ejercicios, pero de los ejercicios vamos a aprender cosas para que apliquen en otros exámenes. El enunciado me dice están, me está omitiendo el sujeto, pero yo voy y busco el sujeto. En la oración ya veo que hace referencia a las criaturas mitológicas y entonces digo, bueno, esas criaturas mitológicas se pueden relacionar con lo monstruoso. Y voy al párrafo 8 donde me hablan de lo sombrío y veo que lo sombrío está unido con una I a lo monstruoso. Aunque no esté en la opción de respuesta, en el texto está unido con una I y yo puedo asumir que van juntas. Entonces ya cuando digo monstruoso y sombrío, sí es mucho más claro que debería ser ese. Y en ese caso, la respuesta correcta sería la C, lo sombrío del párrafo 8. Si lo vemos, sí, yo creo que lo que pasó Isa fue que separamos una I, pero es que estamos calentando motores, ¿no? Es como cuando uno no hace ejercicio hace rato, ya estamos haciendo ejercicio. Bien, muchachos, hasta ahí melos. Vamos con el texto 2. El texto 2 es un poquito rarito. Yo no sé si nos vaya a dar tiempo de hacer todo el ejercicio, pero mi propuesta es, leamos el texto 2, hagamos el análisis del texto 2 juntitos, hacemos las preguntas del texto 1 y 2, y si no nos queda tiempo, que quede como compromiso de su parte, y ahí también miden lo que aprendimos en esta sesión, hacer el resto de preguntas y yo ahorita les comparto el solucionario en la tarde. ¿Les parece bien? Listo, igual vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Tenemos 18 minutos, yo los hago rendir. Vamos a ver si me dan las tajadas. Dice así, texto 2. Vienes del hondo cielo, del abismo sales, belleza, tu mirar infernal y divino, vierte confusamente beneficios y crímenes, por lo que se te puede comparar con el vino. La belleza se abre paso donde menos se espera, como la vida empieza y se transforma, pero no cesa. Charles Baudelaire es uno de sus conquistadores que amplió su territorio y llevó a muchos a apartar de ella la mirada y le cantó en versos como estos del himno a la belleza y en toda su obra. La belleza que descubrió Baudelaire tiene un rastro en su propio paraíso e infierno. Procede de un bebé en la cuna junto a la biblioteca de casa, de un niño pegado a la madre durante su prematura viudez, de un adolescente que odió a su padrastro por arrebatarle su paraíso, de un joven expulsado del colegio por insubordinado, de un adulto que buscó la plenitud en la periferia de lo establecido, de un treintañero empeñado en desenmascarar el deterioro de la sociedad, de un pirómano feliz que enciende cerillas por las zonas oscuras del ser humano para mostrar lo que quiere ocultar o no quiere ver o no sabe que sabe y desea, de una persona fronteriza entre lo dionisíaco y lo apolineo, porque él cantó entre lo angélico y demoníaco. Vengas tú del infierno del cielo, ¿qué importa? Belleza, monstruo enorme e ingenuo, más temido, si tus ojos, tu risa, tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y que nunca he conocido. Es la puerta que a mediados del siglo XIX abre una parte del futuro de las artes y la mirada de la sociedad al señalar sin pudor no la otra cara de la belleza, sino su otra mitad. Le achacan la paternidad de la modernidad, una mirada revolucionaria que encuentra el arte en lo corriente, vulgar, sencillo, cotidiano, mundano.
Más allá del escándalo, el estremecimiento, la grosería, la ambigüedad, lo subversivo, lo decadente o el grito, la revolución de Baudelaire se sustenta y levanta sobre el nuevo concepto de belleza que desvela en su sentido más amplio y esférico al punto de trastocarlo todo. Baudelaire encarnó la otra revolución francesa, asegura William Ospina. El poeta, narrador y ensayista colombiano explica que todavía hoy ni la República de Francia ni la República de las Letras saben muy bien dónde poner a este renegado que dudó de la virtud, del bien, de la belleza, de la salud de la civilización, de la pureza de las grandes instituciones, y que lo dijo con pasión, con elocuencia y con ferocidad. Esa es la clave, en palabras de Ospina, porque fue en esa frontera entre lo bello y lo repugnante donde el artista moderno descubrió sus nuevas verdades. Aprendió que la dignidad del arte no está en buscar la belleza donde ya sabemos que se encuentra, sino tal vez donde nos dijeron que no estaba. Con Baudelaire entramos en la modernidad, sin vuelta atrás. Ningún dado después conseguirá reventar el azar, sentencia Javier Santizo. En Baudelaire, las muchachas, todas ellas en flor, de pronto la poesía cambia de rumbo, como los cuerpos que cambian de posición antes del encaje, de quedarse ellos mismos en vestidos. La poesía se hace carne, pliegue, nalga. Pronto llegarán Rimbaud, Verlaine, Apollinaire. Pronto el mundo dejará de ser tibio. Más parece que Baudelaire busca la provocación y espolear a sus contemporáneos, soliviantar sus preceptos morales y sus costumbres burguesas que implantar unas nuevas exposiciones éticas. Nada es más bonito que el escándalo, que el vicio que provocan la virtud. Listo, ya, ese es el texto, me iba pasando. Muchachos, un poquito más enredadito que el otro, sí o qué, estuvo un poquito más difuso de entender, pero hay un tema, hay una palabra que es constante en todos los párrafos. Me están hablando de alguien. ¿De quién me están hablando? Charles Baudelaire. Ajá, de Baudelaire. Indudablemente me están hablando de Baudelaire. Eso ya no hay que discutirlo. Santiago, cuéntanos. Hola Sara, tenía una pregunta, pues, o sea, yo con lo último que me dice de costumbres burguesas, preceptos, o sea, dice soliviantar sus preceptos, bueno, esperar sus contemporáneos, soliviantar sus preceptos morales y sus costumbres burguesas. Yo no sé si estoy mal, pero yo veo como ya es como una crítica, una cierta crítica a Baudelaire, ¿no? ¿O qué? Una, Yo no creo sé que más que una crítica es una especie de elogio, o sea, el texto constantemente, y en ese sentido lo siento yo argumentativo, ya que empezamos a discutirlo, porque toma una postura de elogio, de defensa sobre Baudelaire. Dice que Baudelaire hace algo muy importante y que con él se abre a la modernidad porque deconstruye esa idea de belleza justamente, porque ya la belleza no es eso establecido, no es el precepto moral, no es la costumbre burguesa, sino que ya hay otros cuestionamientos. Entonces yo ah, creo que más sí. que criticarlo, ajá, lo estaría como defendiendo. ¿Sí Sí, lo sí, ves? no, es que sí, sí veo como todo eso, sino que es que me parece que es que muchas veces uno ve en esos textos y al final sacan como una, o sea, elogian y dicen una vaina, y por ejemplo lo último, por ejemplo, no sé cómo entender eso, dice, me parece que Baudelaire busca la provocación y expoliar a sus contemporáneos, soliviantar sus preceptos morales y sus costumbres burguesas que implantaron unas nuevas exposiciones éticas, o sea, está como diciéndole como que no, o sea, al fin y al cabo, como que él sí, o sea, él hizo todo eso, pero no era como su fin, o sea, su finalidad, dar como esas nuevas exposiciones éticas o hacer como ese cambio, sino más bien como implantar o sus costumbres burguesas y sus preceptos morales, entonces me parecía como que sí, lo elogió al principio, pero al final dijo como es, entonces pues no sé qué pensar acerca de eso, que no sé, que como enredado ¿Sabes? con Yo qué pienso, Santi, que de pronto para el autor eso es positivo, o sea, incomodar es positivo. Si Baudelaire nos abre la modernidad, justamente porque nos muestra ese panorama de lo feo, es positivo que genere incomodidad en sus contemporáneos, o sea, los está cuestionando el precepto moral, está cuestionando la costumbre burguesa, y por eso cierra con el nada más bonito que el escándalo, porque Baudelaire está escandalizando al cuestionar esos preceptos, esas costumbres, y en eso genera la belleza. Creo que ese es el cierre justamente porque nos quiere decir que la fealdad genera belleza para Baudelaire. ¿Sí? Ahí la vemos. Bien. Bien, yo pienso que el texto es argumentativo, muchachos. ¿Están conmigo? ¿Será argumentativo? Argumentativo, toma postura sobre Baudelaire. La tesis es Baudelaire TQM.
eres especial, nunca cambies. Mentiras, dice que Baudelaire, bueno, no lo dice literalmente, pero creo que hacia eso va lo que quiere decir, que Baudelaire se vuelve un gran autor porque cuestiona, digamos, el parámetro establecido de la belleza y crea belleza en lo repugnante, ¿no? Cita a William Ospina, por eso justamente me imagino que utilizan el texto, porque plantea una relación entre el texto, uno que es de William Ospina y en el que me menciona Baudelaire, con este texto, pero básicamente lo que me está mostrando es cómo aborda la belleza, porque miren, las citas que me pone seguramente son citas del mismo Baudelaire. Yo sé que empezó con un fragmento de un poema, en el párrafo 4 también hay un fragmento de un poema, y eso puede hacer que el texto se nos complique un poquito, pero básicamente lo que nos estaría diciendo es la belleza se abre paso donde menos se espera. Yo agregaría, para que esa fuera la tesis, para que ese fuera el punto de vista, con Baudelaire o para Baudelaire, la belleza se abre paso donde menos se espera, ¿cierto? En el párrafo 3 lo que hace es darme ejemplos de dónde hubo belleza para Baudelaire. Entonces me empieza a anunciar, digamos, como fragmentos de sus obras, de sus historias, de sus narraciones, técnicamente de sus poemas, en los que había belleza en casos particulares. O sea, en sus textos Baudelaire encontró la belleza en un niño pegado a la madre durante su prematura viudez, en el adolescente que odió a su padrastro, del joven expulsado del colegio, del adulto que buscó la plenitud en la periferia de lo establecido. O sea, encontró belleza en los casos que no son el común, que no son esa idea burguesa, conservadora de la belleza. Y ahí en esas historias él logró hacer lo bello, lo que podía parecer vulgar, corriente, inadecuado. En todos esos ejemplos, para Baudelaire logró encontrar la belleza a partir de su narración. Entonces, nos dice que venga de donde venga, la belleza está ahí, es un monstruo enorme e ingenuo. Entonces, como esa relación entre la belleza justamente y lo monstruoso o la fealdad, ¿cierto? Y nos dice que si bien puede parecer que no sé, que esa belleza se basa en el estremecimiento, en la grosería, en el escándalo, digamos que va mucho más allá, no es simplemente mostrar lo vulgar, es una especie de revolución, por eso lo relaciona con la Revolución Francesa William Ospina, porque se está yendo en contra de lo establecido, está intentando modificarlo todo, modificar lo que está ya por hecho, dado, digamos, como en la sociedad. Entonces, siento yo que es un elogio a Baudelaire, justamente porque se centra en mostrar cómo esa modificación del canon, de lo que es bello, genera lo que ahora conocemos como modernidad. Entonces, sí, es una especie de elogio a Baudelaire. Bien con el texto, muchachos. Miren que hablar con el texto es chévere, pregúntele cositas. Lo que hizo Santi, por ejemplo, muy importante, como, no entiendo ese párrafo 10, si lo estaba alabando, ¿por qué esto? Y entonces ya vamos a mirar si es una alabanza, si no es una alabanza, qué es lo que quiere decir. Y otro asunto, si les toca un texto que no entiendan, yo sé que este texto a la primera no lo entendieron, pero si les toca un texto que no entiendan, desmenúcelo, cójalo así, poquito a poquito, cójalo párrafo por párrafo, lea el párrafo, ahí sí les acepto completamente válido que vuelva a leer el texto, cójalo párrafito por párrafito, lo va desmenuzando y va poniendo, eso se llama acotaciones, es una estrategia que pueden utilizar cuando el análisis textual esté muy difícil, va poniendo al lado del párrafito lo que vaya entendiendo de cada párrafo y luego une las ideas de cada párrafo y ahí tiene el sentido global. Si se llega a ver muy embalado con un texto, si el texto está enredado, si usted no sabe qué sentido tiene eso, vaya haciéndolo por pedacitos, va notando lo que se le va quedando, la relación entre una cosa y la otra, y así de pronto puede tener un sentido más transparente, porque si yo leo este texto y digo como, bacano, bendiciones, si realmente no hay como un buen proceso de comprensión, ahí sí es pertinente que lo vuelva a leer y que incluso se detenga para poder responder. Pese a eso, muchachos, otra cosa que también es importante que sepan es que hay textos que son muy gonorreas. Así ven que yo busco la forma de decir gonorrea. Hay textos que son muy gonorreas y si el texto es así feo, perverso, horrible, pues léalo otra vez. Échese la bendición. Esta es una parte muy importante. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Protégeme, Señor, con tu espíritu y váyase a las preguntas. ¿Por qué, muchachos? Porque las mismas preguntas le pueden ayudar a la comprensión del texto. Como que, bueno, yo no lo entendí, ¿cierto?
pero la pregunta me va a cuestionar por algo, yo voy a tener que volver sobre el texto, tengo unas opciones de respuesta para pensarlo, y el ir respondiendo preguntitas les puede ir haciendo más transparente lo que el texto quería decir. Entonces, inténtelo, pero si definitivamente la guerra con el texto está medio perdida, la de las preguntas todavía no. Vaya a las preguntas y que las mismas preguntas le ayuden o lo guíen en esa comprensión. Listo. Muchachos, hacemos las dos preguntitas de texto 1 y 2. Son preguntas que relacionan ambos textos. Y ya quedaría de tarea para ustedes hacer las preguntas de texto 2, que son 5 preguntitas. Esa sería como la tarea de la reunión. Listo. Les doy 2 minuticos para estas 2 preguntas. Corre tiempo. Listo. Yo les ayudo con la segunda, que yo sé que están embalados. Ayer puse a Julián a hacer Julián es mi esposo, dato curioso, soy una mujer casada. Y ayer estaba haciendo las diapositivas y, sí, ya es mi esposo. Para los que no estuvieron conmigo este semestre, todo el semestre he hecho esto como todos los días. Ya soy una mujer casada, me casé en diciembre para el que necesite el chisme. Entonces puse a Julián a hacer la pregunta y me dijo todas las opciones de respuesta, literal, y es que es esta, yo no, es esta, no, esta, ay no, no sé, me tocó explicársela. Pero bueno, vamos con la 14. Son elementos comunes a ambos textos, excepto, era una pregunta de rastrear de pronto, ir y mirar qué elementos estaban en ambos textos. Yo creo que de forma literal las palabras estaban en ambos textos, pero incluso yo creo que a pesar de que tengamos mala memoria, era fácil de pensar, ¿no? Baudelaire me lo mencionan en ambos textos, la belleza me lo mencionan en ambos textos, quedaría entre el azar y la modernidad, pero en el texto 1 me dicen que ese es el poder de la modernidad o la idea poderosa de la modernidad, y en el texto 2 me dicen que Baudelaire inicia la modernidad. Entonces también estaría el azar, solo corresponde al texto 2, y por eso el excepto sería la B. ¿De acuerdo con la B en la 14? Bien, con la B en la 14. Listo. La 15, muchachos. La idea del texto 2, una mirada revolucionaria que encuentra arte en lo corriente, vulgar, sencillo, cotidiano, mundano, se relaciona con la siguiente afirmación del texto 1, excepto. CBC. Sí, a la U le gustan mucho los exceptos, mucho. Normalmente hay unos entre 10 y 12, o sea que el más del 25% de la prueba son exceptos. Márquelos, resáltelos, póngale un circulito, no se vaya a tragar eso, por favor. No, en el curso decimos hamburguesas sí, exceptos no.
porque es que hay gente que no ve el excepto y marca la que sí, tenía que marcar la que no, y se tira muy huevonamente una pregunta que podría sacar fácil. Esta no, pero otra sí. ¡Listo! Empecemos a descartar. Como es un excepto, descartemos las que sí se relacionan. Yo la primera que descartaría sería la B. Encontrar arte en lo corriente, vulgar, sencillo, cotidiano, encontrar belleza donde nos dijeron que no estaba. Cierto que ahí se establece la relación, es como arte por belleza, donde nos dijeron que no estaba, sería lo corriente, lo vulgar, lo cotidiano. De acuerdo con que descartemos la B, sí se relaciona, ¿cierto? Dylan, cuéntanos. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú? Bien, yo descarté, digamos, B y D porque nos hablan de arte y la frase nos habla de que encuentra arte, lo corriente. Entonces descarté B y D por eso, porque nos habla de arte y también nos hablan pues como de la verdad, ¿cierto? De Y acuerdo. descarté la A porque dice un poco imperfección de las cosas. Y en lo corriente, en lo vulgar, en lo sencillo, cotidiano y munduno, hay imperfección. Y pues eso se encuentra el arte ahí. Y pues ya pues, le aceptaría la C. Y listo. Y listo. Bien, me gusta como Dylan lo vio. De pronto lo que nos faltaría sería mirar por qué la C sería el excepto. Porque ahorita cuando estaba corriendo el tiempo, alguien dijo, ya descarté las 4 de la última pregunta. Y es que de verdad yo podría decir como, bueno, belleza y fealdad marchan juntas, entonces ahí se encuentra el arte con lo corriente, lo vulgar y lo sencillo, ¿cierto? Y miren aquí la cascarita, Universidad de Antioquia siendo la Universidad de Antioquia. Me está diciendo el enunciado, la idea del texto 2, que es una mirada revolucionaria. Es revolucionario encontrar arte en lo corriente. En cambio, en la C me está diciendo que inevitablemente marchan juntas. Entonces, inevitablemente marcharan juntas, si fuera algo esencial, inherente, no sería revolucionario unirlas. En la C me está diciendo que siempre andan juntas, mientras que en el enunciado me están diciendo que es revolucionario unirlas. Y por ahí podríamos ver el excepto. Por eso sería la C. ¿Sí la vemos? Luis. Profe, yo por ejemplo también escogí la C porque por la palabra inevitable, pues es como lo que usted dijo ahorita, como era que siempre se Absoluto. afirmar a todos, es un absoluto. Yo dije, eso lo tomé como un absoluto y dije, no, pues inevitablemente marchan juntas, pensé que no siempre, por eso escogí. Bien, bien. Ay, ya van usando cositas, me alegra. Gina, cuéntanos. Yo digo solamente gracias por enseñarme tantas cosas, porque tanto tiempo y a mí los absolutos Todavía las nunca se me tienes. olvidaron. Tengo muchos aprendizajes que nada que se me borran de la mente. Esa es la idea, además que pues uno necesita aprender a leer para la vida, no solo para presentar el examen, o sea, rico, presente el examen, pase, pero siga teniéndolo presente para que comprenda mejor los textos de la universidad, cuando le terminen por WhatsApp. Uno tiene que saber leer todo en esta vida, muchachos. Aprender a leer bien es algo realmente importante. Bueno, ya saben, les queda como tarea hacer las preguntas de texto 2 y yo les envío las respuestas ahorita. Yo sabía que incluso 15 preguntas era algo ambicioso porque teníamos que detenernos sobre algunos aspectos, pero antes de que se me vayan, me colaboraría mucho si evaluamos el espacio. ¿Consideran pertinente la metodología, que trabajemos con ejercicios? ¿Les agradó el espacio? ¿Sí sienten que aprendieron cosas que pueden aplicar en el examen? Cuéntenme cómo lo sintieron. Muy bueno, excelente. La verdad, muy bacano todo el espacio. Muchas gracias. Con todo el gusto, es con todo el amor del mundo, muchachos. Entiendo que por múltiples razones o no se han preparado o no se han preparado conmigo, muchachos, porque es que una cosa es prepararse y otra cosa es prepararse en serio. Son datos y hay que darlos. Por muchas razones seguramente no han tenido como la oportunidad de ver una mirada, digamos, diferente de la competencia lectora. Entonces me agrada mucho que puedan estar en este espacio y ojalá todo eso que están aprendiendo ahorita lo puedan aplicar en las próximas 2 sesiones y en el examen de admisión y en la vida en general. Nos vemos entonces dentro de 8 días, muchachos. Espero que les haya gustado lo suficiente para que vuelvan dentro de 8 días. Ahorita les comparto el solucionario del ejercicio. Ahorita es después de las 3 de la tarde, porque ahorita tengo clase de 1 a 3 del preuniversitario. Entonces salgo, les hago la imagencita del solucionario y ya ahí sí les envío el solucionario para que me tengan un poquito de paciencia con eso. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Gracias por estar aquí, muchachos. Fue un espacio muy agradable. Lo disfruté mucho y disfruté mucho volver a escuchar y a ver un montón de gente linda que conozco por ahí y también conocer a gente nueva. Eso es algo maravilloso de mi trabajo.
Chao, Saris, chicuelos. gracias, Que estén muy gracias bien. por este espacio. Sinceramente, lo mejor que pudiste hacer. Gracias. Con todo el gusto, muchachos. Yo también quería verlos, yo también quería verlos. Chao, chicuelos. ¡Mua! Esperen, yo dejo de grabar aquí y ya. Nos